el conocimiento nos libera. El conocimiento más que esta lucha del bien y el mal que también no hay, es una lucha entre el conocimiento e ignorancia. Entonces, amado hermano, y está haciendo énfasis en muchos rudimentos. Y yo veo que hoy día, mi pastor también seguramente, y ustedes, ministros, hermanos, se han dado cuenta, en muchos lugares todavía se está anclado a los rudimentos, a dogmas, a doctrinas de hombres. Hay sitios, hay lugares donde por lo menos así como estamos nosotros hoy, sin una corbata y sin un traje, no estamos bien vistos. Porque se cree que entonces el mensaje no es de Dios y otra cosa, y es como dice un pastor muy conocido, dice, la fiebre no está en la sábana. ¿Ok? Es lo que nosotros transmitimos, el conocimiento, gloria al Señor. Entonces, pero he visto mucho estas circunstancias. Siempre me recuerdo de un testimonio que dio el pastor Andrés Noguera en una reunión. Él decía que había en una reunión de pastores un hombre que se paró, un pastor también, y estaba dando un testimonio. Y él dice que había un hombre, un muchacho, que estaba en una silla de ruedas, recién convertido, sale con un grupo de jóvenes. ¿Te acuerdas de eso, ministro? Y entonces entra a una iglesia porque estaban predicando, estaban wow, y entonces wow, vieron y se metieron allí, lo metieron en la silla de ruedas, y entonces iban a tomar ese día la acción de gracia, la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero este muchacho, cuando quiso pasar, cuando le dijeron, no, tú no puedes porque nosotros tenemos una orden aquí, pues solamente las personas acá, los que están probados, los que están comprobados, son los que pueden tomar la acción de gracia. Él dice, wow, que él quedó con un sentimiento en su corazón tan tremendo, pero él dijo, no importa, yo estoy aquí sentado, yo voy a hacer. Cuando ellos tomen el pan, yo lo voy a tomar. Cuando ellos tomen el vino, yo lo voy a tomar alegóricamente, pero yo voy a recibir eso porque yo sé que en esa palabra, como dijo el pastor, en la cena inclusive sanidad. Y ese muchacho ese día, para dejar loco a todo el mundo ahí, se paró de esa silla. Era el pastor que estaba dando el testimonio unos años atrás. Entonces nosotros a veces, amados hermanos, ponemos trabas en las cosas de Dios con doctrinas que no están en la Escritura. O a veces nosotros cargamos, como hicieron los hebreos, los representantes de la tradición en ese momento, que quisieron cargar, blindar tanto la ley, que la llenaron de alajá, la llenaron de tradiciones, de mandamientos, que la hicieron prácticamente insoportable de llevar a los hombres. Entonces, hoy día vemos que está pasando así en muchos lugares. Yo recuerdo también, esta simplemente es la introducción, una vez me invitaron a predicar por allá por las juntas, por Macarao, en una iglesia. Yo fui con la adoradora de la congregación, su esposo y la danzarina. Pero resulta que la hija mía, la adoradora, llevaba pantalón. Entonces resulta que todas las mujeres pues, cargaban una falda, una broma, y no la dejaron adorar. Yo sentí como una especie de choque, pero el Señor me dijo dar mensaje. O sea, lo percibí en mi corazón que tenía que dar. Pero sin embargo, como es el deber de todo maestro enseñar, yo le pregunté al pastor, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú la conoces a ella? No. Pero tú me dijiste que si podía conseguir una falda, que tú estabas tratando de buscar entre las hermanas que una falda larga para que ella pasara para acá. Pero mi pregunta es, si ella está en adulterio o está en fornicación, ¿qué es la diferencia que se ponga la falda del pantalón? No es la misma que está pasando para acá. De hecho, tienes varias ahí que están en una situación que no deberían estar acá. Sin embargo, ellas tienen, pero porque están disfrazadas por fuera. Hermano, no me invitaron más, pastor. Pero el mensaje quedó. Me dieron, como dice él, me dieron un bono. Vos no venís más. Pero usted tiene que dar la palabra. Usted tiene que decirlo. Porque es su deber. Porque para algo nos llamó el Señor. Para enseñar y para tratar de llevar a un pueblo a una madurez espiritual. Para que podamos, la palabra nos dice que somos luz y somos sal en este tiempo ante una... Mira, yo me quedé loco ahorita. Yo venía con mi esposa, veníamos en la camioneta
y estaba escuchando una música que yo no la había... Hermano, eso es pornografía con música. Grosería, porque es que no deja nada de imaginación. Wow, y esta gente vende sus discos, esta gente, y es lo que está creciendo la juventud con esto en la mente. Entonces, nosotros somos sal de la tierra, no del término, no dice de la mesa, dice de la tierra. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales de la inmadurez espiritual es cuando usted va y le dice al pastor: ay, pastor, yo tengo ganas de renunciar al trabajo. Pastor, es que me cambiaron de departamento y allí donde estoy, pastor, es puro santero. Allá hay puro, mire, pues, pastor, pero eso es una corrupción. Usted sabe que el término sal de la tierra, cuando habían reyes que conquistaban otros reinos, acababan con toda la familia, acababan con todo, incluso para borrar todo tipo de evidencia del reinado que había habido anterior. Desarraigaban la cosecha y ahí colocaban grandes extensiones de sal para que se secara y no se siguiera reproduciendo el género que había. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Usted es la sal de la tierra, en ese lugar donde Dios lo puso, para que no se siga reproduciendo el género que hay ahí. Pero entonces nosotros estamos asustados, porque le damos más, porque no hay una identidad de lo que somos. Estoy luchando conozco una congregación que estoy muy unida a ella de una u otra manera, hermano, y ahí todo es demonio. Todo es que si vieron que en la esquina allá parado, pastor, tuvo una visión, allá había un hombre con una bata negra y así, y acá y para acá y para allá. Hermano, pero la Biblia me enseña que usted es luz, que la luz no confunde con las tinieblas. ¿Qué pasa cuando usted entra en un cuarto oscuro y enciende la luz? ¿A ti qué pasa? Pero no tenemos identidad. Escuche, y eso es en el liderazgo muchas veces. Que tiene sueños todo el tiempo, cónchale, que soñé con esto, que soñé con aquello, que es un toro negro, que es un tigre rayado, que ese tigre se metía, que una culebra, que es un espíritu de pitón. Oye, hermano, discúlpeme, pero si usted todo el tiempo tiene ese sueño, usted tiene problemas. Porque la Biblia a mí me dice que en paz me acostaré, así mismo dormiré y me despertaré, porque solo en Dios vivo confiado. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque seamos una interpretación de la Escritura. Y le hemos dado, lamentablemente, hermano, una doctrina que fue con la que crecimos, que era más sentimiento que estudio y conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Estamos creciendo disfuncionalmente, con un cuerpo amorfo ante el Señor. Pero la Biblia me enseña que Jesús crecía cada día ¿en qué? En estatura, en sabiduría y en gracia de Dios con los hombres. O sea, en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. No puede ser que usted crezca en un solo lado nada más. Está creciendo amorfo. ¿Sí? Con todo respeto, más. Pero es que necesitamos entender esto. Porque hay situaciones que nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta en el camino que tenemos que ser esos guerreros espirituales para llevar a la estatura del varón perfecto el cual es Cristo. Amén. Una de las características, hay una situación con los hijos, ¿verdad? El padre del hijo pródigo no tenía un solo problema, tenía dos. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, el hijo joven, el hijo menor, él le da la herencia. No estaba preparado, no estaba maduro, no estaba capacitado para recibir el legado de su familia. Se va y la despilfarra. Pero es que tenía otro problema, porque el hijo que tenía en la casa, que supuestamente era el maduro, el mayor, el que estaba, tú sabes, tenía el problema de que estaba totalmente desconectado de la visión del padre y de la casa. Fíjense que cuando llega el hijo, había fiesta, habían matado cordero, habían hecho todo y el hombre no sabía. Esto quiere decir que estaba desconectado espiritualmente de lo que estaba pasando en su hogar. Tenemos hijos en las congregaciones que solamente son inmaduros porque son pequeños espirituales, pero hay otros
que inclusive son adultos, son grandes, pero que están desconectados porque no hay un compromiso con esa congregación que Dios te estableció y con los líderes que Dios te puso para tu guianza, como lo dice Efesios 4:11. Entonces a veces caemos incluso hasta en hipocresía, porque nos queremos sujetar a toda autoridad, pero no se quieren sujetar al pastor. No queremos, somos los niños que hacen. Los niños pequeños son por sí egoístas, ¿verdad? Todos lo quieren para ellos. Esa es una de las características de un pequeño niño aún inmaduro en Cristo, que quiere que todo sea reconocido. Ay, el pastor no me escribió hoy, no me mandó un mensaje. Ay, mira, el hermano no me vio, ay, no me saludó. ¿Entiendes? No es una, hermano, es que queremos, porque es nuestro compromiso, que haya una madurez en cada uno de nosotros, de que podamos llegar a esa estatura de poder entender que hay cosas que nos mantienen como un niño espiritual, y que mientras seamos esos niños espirituales no podemos descansar. Pablo lo dice en la carta a los Gálatas: son niños pero están bajo ayos, están bajo curadores, porque aunque son herederos de todo, no están preparados todavía para recibir lo que Dios les quiere dar. Amén. Entonces es muy importante que entendamos esto. Entonces, bueno, sabemos otra de las cosas también, que los rudimentos muchas veces de la religión nos han afectado, es que mientras yo sea más humilde de ropa, yo me acerco más a Cristo, porque soy, tú sabes, más que no puedo ser próspero, que no puedo ser un emprendedor. Entonces yo me pregunto, ¿lo digo o no lo digo, pastor? Si eso es así, ¿por qué los soldados romanos se rifaron la vestidura de Cristo? Porque era un manto especial, un manto que no tenía postura. Era un manto tremendamente bello e importante. Para un romano, una vestimenta judía no tenía ningún tipo de... Pero ellos se jugaron y se disputaron eso. Entonces, amado, no está mal que nosotros busquemos ser esos emprendedores. ¿Acaso la Biblia no lo dice? Es como un llamado de atención. Wow, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de Dios. No puede ser. Porque es que está mal visto que un creyente pueda prosperar, que pueda... Y esto resulta que incluso es antibíblico, porque cuando nosotros vemos a Asaf en el Salmo 73, dice que este principal adorador llegó a sentir envidia al prosperar de los impíos, pero que entrando en el santuario pudo ver el fin de ellos. ¿Cuál es la enseñanza guía espiritual? Que Asaf tenía lo espiritual, él quería lo físico, los demás solamente tenían lo físico, no tenían lo espiritual. Entonces el fin de ellos, sin lo espiritual, es el fin que tenían. Pero nosotros podemos tener las dos cosas sin ningún tipo de problema. Pero nos enseñaron que no. Y esa es una de las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos en este tiempo que entender. Podemos emprender, podemos hacer cosas. Yo les pregunto, ¿qué riquezas tenían Jacob, tenía Abraham cuando salió con Lot, que se separaron? No llegaron a ser mucho más ricos y ellos fueron al desierto. Lo que pasa es que las riquezas estaban dentro de ellos. La capacidad que Dios nos dio para poder formar, para poder emprender. Donde tú estás, tú eres bendición. Por eso yo le he dicho, hermanos, hay hermanos que por motivos han tenido que irse del país, gloria a Dios, pero lo que yo les digo es que ese mismo Dios que está allá también está aquí. Amén. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Otra de las características de los niños inmaduros, está bien que nosotros oremos unos por otros, eso lo enseña la palabra, eso está bien. Pero una persona que todo el tiempo está pidiendo oración, es porque no ora. Porque está débil en la oración. Entonces, la Biblia nos habla de un culto racional. ¿Qué razona? Tenemos que ser equilibrados. Yo le tengo mucho miedo a una persona que solamente ora y no me lee y no estudia. Porque a veces incluso puede caer hasta en campos de cualquier tipo de cosa. Porque solamente es emocionalismo. No hay fundamento con la palabra.
Y solamente la persona que solamente estudia, solamente lee, pero que no tiene comunión con Dios, cae en el campo que cayeron los escribas y los fariseos. Solamente conocían la parte literal de la escritura, pero no el sentido espiritual, ni la gracia, ni el amor, ni la misericordia de Dios plasmada allí en esa palabra. Entonces, tenemos que tener ese gran equilibrio, hermano, para poder ir creciendo espiritualmente. ¿Ok? Otra de las características, como es egoísta, hay hermanos que no se gozan del prosperar y de la promoción del otro hermano. Óigame, lo que es para usted no se lo quita nadie. Amén. Solamente tienen que esperar el momento. El tiempo de Dios es perfecto. Así es. Eliseo tuvo que esperar que delante de él pasaran 11 yuntas de buey. Él hubiera dicho, concha, le salgo corriendo para allá porque es el primero que no. La bendición lo estaba esperando a él. El manto le cayó a él. Espere su tiempo. Si usted está llamado de parte de Dios, entienda algo que sé que le va a bendecir, sé que le va a dar identidad, sé que va a entender que usted no es un accidente acá sobre esta tierra. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: antes que te formase, ¿quién lo formó? Dios. Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Identidad, te dio salvación y te dio propósito. Amén. Pastor, pero que yo fui producto de una violación, de una relación no deseada. No, ese fue el medio por el cual tú viniste al canal, pero la fuente vino de Dios. Tú eres un propósito de Dios en esta tierra. Amén. Tú lo que tienes que averiguar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el llamado que tú tienes en parte de Dios? No todos estamos llamados al ministerio, pero todos tienen un propósito, una visión de Dios. Amén. Y cuando usted entiende eso, cuando usted tiene líderes que lo capacitan en ese crecer como persona, como cristiano, como creyente, usted va a llegar a esa estatura del varón perfecto que nada lo mueva. Que independientemente de la situación, usted pueda decir: mira, a mí me sorprende Abacú. Abacú era una persona que aún no había llegado la justificación en la cruz vicaria. Aún Jesús no había dicho que el Espíritu vendría sobre nosotros, sino que ocasionalmente el Espíritu venía sobre esos hombres por un propósito determinado. Y Abacú dice una palabra que ni siquiera en este tiempo a muchos ungidos la escucharon. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni las majadas de mantenimiento, ni nada, con todo yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Porque uno de los problemas de la iglesia en algunos lugares es que nos enseñaron a adorar a Dios en una sola estación, cuando todo está bien. Y es fácil adorar a Dios con la barriga llena, con la cena llena, con el bolsillo lleno, repleto, sanito. Pero ¿cuánto podemos decir como dijo Abacú? Y no sabemos que eso es una condición temporal, porque Dios nos está capacitando para. Porque usted tiene que dar de lo que usted vivió. Porque usted tiene armas con qué poder. Bueno, a mí me maravilla. Siempre que tengo la oportunidad lo enseño y lo predico. Cuando David vence a Goliat. Escuchen, esa victoria pública que tuvo David fue producto de sus luchas privadas, con leones, con osos. Lo que pasa es que esa lucha no la veía nadie. La lucha que usted tiene en su casa, en oración, confiando en Dios, creyendo en la palabra, es lo que lo va a hacer que usted tenga la fortaleza para usted vencer públicamente, para que la gente diga: wow, yo quiero lo que tiene ese hombre. Amén. Yo quiero esa fe. Porque ese es el problema, hermano, que si nosotros tenemos identidad, nosotros tenemos que creer al Padre que nos creó. Amén. Amén. Entonces tenemos que confiar en su palabra.
tenemos que creer que su palabra es fiel y verdadera. O sea, yo no tengo que ir. Otra de las características de la inmadurez espiritual. ¿Cuántos éramos aquí? No me responda a mí, es una pregunta para usted. Pero yo era un cazaprofecía. Sí, yo me convierto con un CD que me trajo un hermano de Loco Vitrina. Entonces wow, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque yo me identifico tremendamente porque él tenía un conflicto, raíz de amargura y lucha con su madre, pero yo la tenía con mi padre. Entonces, cuando yo se dije, wow, yo me quedo. Entonces, en el video, el Loco Vitrina, cuando comienza a ser llamado en su ministerio, a él le profetiza a Jorge Raskin en un evento que hicieron. Entonces yo decía, wow, yo tengo que estar pendiente cuando venga Jorge Raskin aquí a Venezuela. Yo voy para allá, porque si yo llego a los pies de Cristo por este varón, pero quiere decir que si yo estoy llamado, pues Jorge Raskin me va a profetizar. Y una vez Jorge Raskin se presenta en la iglesia de Bojoa, ahí en la Concordia, hace años, estoy hablando hace como 15 años atrás. Yo ese día tenía que trabajar, cambié la guardia con un compañero y me lanzo para allá. Ministro, 6 iglesia estaba abarrotada. Pero era porque estaba Jorge Raskin, no porque la presencia del Señor estaba ahí. Lo que pasa es que yo no lo entendí en ese momento. Y entonces yo buscaba, yo veía así, pero es que no hay espacio. Entonces yo me ponía así, como así. Entonces de todos lados me dije, pero este no tiene dónde sentarse, identificarse por aquí. Cuando hacen el llamado, pastor, en una carrera para adelante, hermano, llegué adelante, trajeron varios hermanos. Créanlo delante de Cristo, que no le estoy mintiendo, no. Ese hombre estaba ministrando y llegaba. Y cuando iba llegando donde mí, se venía para acá otra vez. Yo agarré y me fui para el otro lado, ¿me entiendes? Oye, yo soy alto, compañero. Oye, ¿cómo no me lo ve? Estaba sobre 2 escalones. Y yo decía, venga para acá otra vez. Cuando iba se volvió a ir para allá. Hermano, yo salí con una decepción de esa iglesia. Una decepción en mi corazón. Porque Jorge Raskin no me había profetizado. Y yo dije, no, yo no te llamo nada porque es que Jorge Raskin. Cuando fui creciendo, entendí que el que me llamó no fue Jorge Raskin, fue el Señor. ¿Cómo hizo? Para que no pusiera mis ojos Jorge Raskin, sino él. Pero esas son características de la madurez que debemos ir alcanzando poco a poco. Otra de esas madureces, inmadurez, es que muchas veces usted, y hay gente incluso que ya no se congrega más por eso mismo. Me sucede algo y voy con el hermanito. ¿Cuál es su nombre, ministro? Wilson. Y le digo, oye, hermano Wilson, mira, me pasa esto, tengo este problema, me pasó esto. Ora por mí. Ojo, mi hermano, es un ejemplo, no estoy diciendo que usted lo haga, ¿no? Pero es para que la gente entienda. Usted viene el hermano Wilson, viene con el hermano Wilson. Hermano, ¿sabes que el hermano Leoncio? Hay que orar por ese varón porque mira, tú sabes que va el hermano para allá, hermano pastor. Y cuando viene a ver, toda la iglesia lo sabe, es un secreto a voces, pero nadie oró por el hermano. Entonces viene y lo lanzan para adelante en una prédica. ¿Qué pasó? ¿Ha pasado? Y entonces el hermanito se siente traicionado y se fue de la congregación. Tenemos que entender, amado, que todos somos falibles. Todos podemos cometer errores. El único que no lo comete es Cristo. Usted quiere crecer, madurar espiritualmente, no deje de congregarse por lo que el error que un hombre pueda cometer. Tenemos que poner la mirada en Dios. Amén. Ok. Seguimos parando. Ok. Otra de esas características, como sabemos que todo lo ofende, que se lleva por las emociones, que se victimiza, no lo hace crecer. Amado, cuando nosotros comenzamos a aceptar nuestras culpas, primeramente delante de Dios, y afrontar nuestros errores delante de nuestros hermanos, de nuestros pastores,
nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Amén. Porque es lo que le agrada a Dios. No oculten sus heridas, no oculten sus errores, amado hermano, porque en la iglesia estamos para edificarnos, para levantarnos, para llevarnos todos a la estatura del varón perfecto y podemos presentarnos ante Cristo como esos verdaderos, porque tenemos a Cristo viviendo en nosotros por el Espíritu. Amén. Personas que todo el tiempo andan, oye, que el Señor me está hablando, que el Señor me está diciendo, que el Señor... Oye, pero si el Señor te está hablando de afuera, tienes un problema, tienes que estar aquí. Claro, así es. Tienes un problema porque está fuera de ti, entonces hay que revisarse. Porque Él está en mí. Él dijo, no los dejaréis huérfanos. Estaré con ustedes por el Espíritu todos los días. Días buenos, días malos, todos los días. Pero nosotros a veces, en nuestra inmadurez, no siento, Señor, hoy, no lo siento, mira, levanté mi mano y no sentí nada. Y esto. Hay una historia de una hermana que tuvo un sueño. Y en ese sueño ve 3 hermanas que están orando las 3. ¿Verdad? La primera que está orando, Jesús llega en el sueño que tiene la hermana y viene y la abraza. ¡Wow! A la segunda se le acerca, la toca, y a la tercera pasa de largo, como si no. Bueno, cuando ella se despierta, sí, ella, gloria a Dios, ella dice, wow, Señor, qué amor tienes por la primera, que la abrazaste, la apapachaste. A la segunda, ¿qué te habrá hecho? Que estaba un poquito molesto, pero la tercera, Señor, la tercera me imagino que te habrá hecho algo terrible. La ignoraste completamente. Y como todo el que pide recibe, el Señor en el sueño le dice, hija, a la primera, a la que según tú amo más que a la demás porque hago acepción de personas, ¿no? Lo que pasa es que ella es tan débil que necesita que todo el tiempo sentir un calor, sentir algo, sentir que alguien me diga que algo. La segunda es un poquito más madura, pero sigue necesitando que yo. Pero la tercera, la que según tú no determiné, ni le paré, ni me la acerqué, a esa la estoy formando, la estoy capacitando porque Él la ha llamado para grandes cosas. O sea, la cuestión no es lo que usted sienta, la cuestión es lo que usted sabe que usted es. Pero Cristo está con usted, hermano. Nosotros no podemos en este tiempo estarle diciendo a mi hermano que está lavado en la sangre, que tiene a Cristo dentro de él, busca el reino de Dios y su justicia. No, tú no tienes que buscarlo, tú tienes que buscar los que no están, aquellos que están allá muertos sobre delito y pecado. Yo lo que tengo es que manifestar el reino. ¿Y cómo lo manifiesto? Cuando la gente me ve a mí a través de Cristo. O sea, a Cristo a través de lo que yo pueda discernir, de lo que tú puedas ver, de lo que tú puedas entender que esa persona es. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. ¿Y qué nos va a hacer hijos maduros? Precisamente en entender eso, en tener identidad de reino. Entender identidad de lo que somos. Los hijos maduros no se comparan ni permiten comparaciones, tienen identidad. Eso lo entendió Pedro. Pedro era Pedro y predicaba como Pedro. Pablo era Pablo y predicaba como Pablo. La primera de Pedro 4:10 dice que cada quien según el don que Dios le dio, vinístelo también a otros conforme a lo que ha sido llamado. Hay personas que buscan imitar a otros predicadores, que incluso engolan la voz. No, usted es usted. Y usted tiene nadie, cada uno de nosotros somos irrepetibles. Amén. Entonces usted tiene una identidad verdadera y única delante de Dios y un propósito delante de Dios. Entiéndalo todos los días de su vida. Amén. Otra de las características de ese hijo maduro que todos nosotros los pastores, los ministros queremos que la congregación llegue, asume sus responsabilidades. Así sea responsabilidad de otro, pero si estamos asumando es responsabilidad suya. Eso lo entendió Moisés, eso lo entendió el Señor, no los que me llevan a mí. Se ponen por delante porque entienden el deber y el llamado que tienen delante de Dios. Eso es madurez.
No echarle la culpa al hermano. No decirle, no, pero es que, cónchale, pero es que pastor, es que el hermano usted sabe que me dijo que porque no íbamos primero allá, y entonces, no. Asuma su responsabilidad. Eso lo levanta de Dios espiritualmente. Amén, amado. Amén. Otra de las características. Busca agradar a Cristo. Y busca honrar a los líderes que Dios colocó sobre él. Una de las cualidades que tiene un hijo adulto es que sabe dar. Amén. Porque si yo he entendido que esta congregación es mi familia, que yo tengo mis hermanos, que tengo gente que tiene que dar cuenta como quien tiene. Escuche esto. Ay, Dios. Mire, el jefe suyo no tiene que dar cuenta de Dios por usted. Ni siquiera cerca. Ningún político, ninguna persona. Solamente el que es familiar. Y la palabra dice que el pastor tiene que presentarse y como quien tiene que dar cuenta por nosotros. O sea, que como un símil del Padre. ¿Entiendes? Entonces, oye, qué tremendo. Entonces yo veo la necesidad, pero me hago el loco. Yo veo la demanda, pudiendo suplirla, y me hago el loco. Que es lo que dice Santiago de la fe sin obra. ¿Entiendes? Yo tengo aquí para solucionar el problema que necesito mi hermano, pero entonces yo lo mando a orar y lo mando a levantar un clamor. Levántate en fe, ora, vamos a orar. Dios lo honra a él por la oración, pero yo tenía para honrarlo, yo era ese canal en ese momento para honrar al hermano y no lo hice. Entonces, amado hermano, cuando yo entiendo eso, que es que no es que tú, no, pero que tú sabes que hay necesidades, que hay demandas, que hay un hombre que se está invirtiendo, que está invirtiendo su tiempo, que está invirtiendo su... Wow, que de repente tiene una necesidad, le falta un par de zapatos. ver, yo tengo 20 zapatos en mi casa, pero entonces no. Yo tengo que ir para comprar, mira, vamos a comprarle un buen traje al pastor, vamos a comprar, oye, él es nuestro padre. De una u otra manera. El hermanito siempre viene con la camisa, la hermanita con la... Entonces yo tengo, Dios me está revelando esa forma de soplar al hermano y no lo hago. Eso no revela madurez en mí. De una fuente de bendición, porque el que da es bienaventurado porque recibe. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Ya vamos a ir. Ya estamos en la parte del fin. ¿Ok? Activa por obediencia. Ejerce la autoridad y se sujeta a la autoridad. Ahí es donde yo escucho una prédica, pastor, que me llamó muchísimo la atención, me marcó, porque hablaba de hijos verdaderos y los que son hijos amados, ¿no? Entonces, y es bíblico porque tiene un sustento. El hijo verdadero, un ejemplo de hijo verdadero, Absalón era hijo verdadero de David, pero no era hijo amado porque no amaba a su padre. Pero los valientes de David no eran hijos verdaderos, pero eran hijos amados, hasta el punto que llegaron a arriesgar su vida simplemente para complacer que el rey, su rey, le había dicho: ¿quién me diera a tomar agua del pozo que está? Y ellos se metieron por todo el campamento, los filisteos, para llevarle el agua. Y cuando David eso, dijo: no, vale, líbreme Dios de no tomar el agua. Pero entiendan lo que es eso. Ya hay un ejemplo en la palabra. En la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo dice: a mi verdadero hijo. Pero en la segunda carta dice: a mi hijo amado. ¿Por qué? Porque la carta, la epístola a Timoteo, son epístolas pastorales, son cartas de instrucción. Quiere decir que en obediencia Timoteo cumplió todos los requerimientos que Pablo puso sobre él, a tal punto que mira lo que dice. Primera Corintios 4, 15 al 17 dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y escuche lo que dice: por esto mismo he enviado a Timoteo,
que es que mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual los recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo, mire, una de las características de un rabino en ese tiempo, cuando él veía un talmidí, un estudiante, él lo analizaba, le hacía preguntas, le hacía, y él consideraba y decía, bueno, si es digno, le decía, sígueme. Ese término, sígueme, era sígueme. Lo imitaba en todo, trataba de imitar incluso en su caminar, en su conducta, en lo que hacía. Y si nosotros vamos a la palabra, vemos que Jesús le decía, sígueme. Y escuche algo, ellos estuvieron 3 años y medio en el mejor instituto teológico que pueda tener el hombre, como el Señor Jesucristo. Y escúcheme algo, Jesucristo no era el que ponía clase de 8 a 4 y de 6 a 8, no. Ellos aprendieron más viendo de Jesús que lo que él propiamente les enseñaba como clase. ¿Verdad? Entonces esto lo entendió Timoteo. Y donde quiera, mire uno de los pensamientos rabínicos de ese tiempo, pastor. Esto era una enseñanza que se daba rabínicamente, un pensamiento rabínico que le decía a cada estudiante: casa de Chamay, casa de Gilbel, deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los rabinos. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con sed de sus palabras. Eso se lo decía a un hombre, cuanto más a nosotros en Cristo. Por eso es que la palabra nos dice que imitemos la conducta de nuestros pastores, cuál sea su fe y cuál sea su conducta en el Señor. Porque ellos son la primera imagen que nosotros o que ustedes ven. Amén. Entonces nosotros tenemos que proyectar esa imagen. ¿Qué imagen proyectamos a veces? Porque ustedes saben qué pasa, que muchas veces nos hemos soltado el cántaro. Nos encontramos con Jesús. A mí me fascina esta historia y la vamos a contar rapidito porque el tiempo aquí apremia igual que en todas partes. Esa mujer samaritana, que hay posiciones teológicas que dicen que no era literal los esposos que tenía, sino que eran las religiones que ella había tenido. Pero yo discrepo de ello. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo la cultura y conozco la cultura hebrea, yo entiendo que esa mujer, ¿por qué iba a la hora del mediodía a buscar agua? Si generalmente las mujeres iban en la mañana temprano o en la tarde cuando comenzaba a caer el sol, para no encontrarse con las mujeres. ¿Por qué? Porque 5 maridos había tenido, pero el que tenía ahorita se lo había quitado a otra. Por eso es que ella aprovechaba ir a esa hora cuando las mujeres estaban en su casa atendiendo a sus hijos, atendiendo a sus familias, para no conseguirse con esa persona. Porque si no, ella no tenía por qué esconderse. Porque era un problema general de toda la nación de Samaria. Incluso cuando esta mujer es confrontada, ella suelta el cántaro y sale corriendo y dice: he aquí, he visto un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dice que era necesario pasar por Samaria. No le era necesario. Los judíos más bien evitaban ese camino. Ellos iban o por el mar de Tiberiades o se iban por Berea para no acercarse allá. Lo que necesitaban subir de Jericó a Jerusalén. Pero él, ¿por qué? Porque él tenía una cita con esa mujer para cambiarle la vida. Amén. Así tuvo esa cita con todos nosotros en determinado momento. Cuando esa mujer entendió, hay una palabra que la conecta. Porque ella no entendía lo que Jesús estaba diciendo, pero él le habla de un agua viva. Y ella dice: wow, siempre va a haber una palabra que despierte en nosotros eso que Dios estableció desde la fundación, pero que estaba dormido por el pecado. Por eso es que nosotros muchas veces no podemos entender y odiamos o decimos: wow, mira los brujos eso, el adivinador ese. Pero usted quiere que le diga algo para terminar de sacudir un poquito de religión. Mucha de esa gente son de Dios. Lo que pasa es que están ejerciendo el don de una manera indebida porque aún no se les ha revelado Cristo. Amén. Pero Dios los apartó de la fundación. Dios colocó talento, muchos de ellos, y llamados. Por eso es que usted ve que cuando muchos de ellos se convierten, wow, son tremendos, se abocan tremendos. ¿Me entienden? Entonces nosotros decimos: no, wow, santero. No, resulta que
Él también puede tener propósito y llamado de parte de Dios. ¿Entiendes? Entonces esa mujer, esa palabra viva, llegó un momento que dice, dámela, para que yo no tenga sed y tenga que volver aquí. ¿Usted quiere que le diga algo? La primera evangelista por testimonio de la palabra. Esa mujer maduró ese mismo día. Esa mujer soltó el cántaro, soltó lo que la ataba a una necesidad, porque como pastor, escúcheme eso, ¡ay! Le voy a decir algo. Esa mujer tenía problemas tremendos. ¿Sabe por qué? Porque yo como pastor, yo puedo entender un divorcio, una separación, yo puedo entender 2, ya 3, 4, 5, perdóname, el problema lo tienes tú. Porque no puede ser posible que los 5 se te hayan echado a perder. O era problema de conducta, o era problema de carácter, o era temperamento, o era que agarraba a uno sin soltar al otro, pero algún problema tenía. ¿Sí? Pero esa mujer entendió, soltó el cántaro y se lanzó. Pero muchos de nosotros aún estamos con el agua viva y no hemos soltado el cántaro de ese agua que nos contamina todo el día. Hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que soltar y no se han soltado. Síntomas de que todavía no hemos crecido en el Señor. Amén, amados hermanos. Ya para ir concluyendo, otra de las características, la fidelidad en el lugar donde usted está, donde Dios lo colocó. Los valientes de Samuel, en 2 de Samuel, segundo libro, capítulo 23, del 8 al 17. Eso se lo dejo de tarea para que usted en su casa lo lea. Pero en el versículo 8 estuvieron con el líder, batallaron con él, pelearon hasta tal punto que uno de ellos le quedó asida la marca de la espada. No es que le quedó la espada así, le quedó asida la espada de tanto que batalló. Comprométase en el lugar que usted esté. Si usted está acá, usted tiene que estar claro cuál es la visión y la misión de la congregación donde usted está. Involucrarse con esa visión, involucrarse con esa misión, involucrarse con su líder. Aquí estoy, ¿qué podemos hacer? Que aquí estoy, heme aquí.